Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Estamos casi en Nueva York, creo que a unos 10 minutos, pero no fue nada fácil llegar hasta acá, como les contamos hace unos videos. Desde Atlanta tuvimos que hacer unos 1400 kilómetros y ayer cuando llegamos a Washington DC dijimos, bueno, vamos a seguir un poquito más. Agarramos un poquito de ruta y veo que se me prende el foquito de las baterías, que es por el alternador de la camioneta. Digo, no puede ser que faltando 4 horas se nos venga a prender. Estábamos contrarreloj porque hoy ya es el banderazo. Dijimos, sonamos. Eran 6 menos 5, fuimos a 2 talleres, cerraban a las 6. No hay excepciones con el horario, así que nos dijeron vengan mañana. Y dijimos, bueno, ya está, no podemos hacer nada. Y encima el muchacho que nos atendió nos dice, acá no se pueden quedar porque la zona es muy insegura. Fíjense que están todos los vidrios de los autos rotos, así que acá no les permito quedarse en mi propiedad porque yo puedo tener problemas. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, no podíamos manejar porque la camioneta se iba a terminar apagando y íbamos a quedar tirados. Decíamos, ¿a dónde vamos? Cuestión, fuimos a un AutoZone que estaba enfrente, dijimos, si mañana la camioneta arranca a la mañana, porque como está prendido el foquito, quiere decir que no están cargando las baterías, volvemos al taller. Nos paramos ahí, traté de desarmar el conector, lo saqué. Nos dimos cuenta que el cablecito de atrás del conector estaba cortado. Por suerte no se había roto el alternador ni nada. Y dijimos, bueno, qué mala suerte. En el AutoZone no tenían el conector, así que no podíamos hacer mucho. Viene un señor de Honduras y nos pregunta por la camioneta, si estábamos viajando, si conocíamos Honduras. Empezamos a hablar. Él estaba con un chico peruano que se llama Jesús, que nos dice, ¿a dónde van? Van para Nueva York. Le contamos que estábamos yendo, pero que no sabíamos si íbamos a poder llegar. Y nos dice, espera que los ayudo, qué sé yo. Fue a hablar con un mexicano. Resulta que en los AutoZone hay gente que tiene talleres móviles afuera. Entonces, si vos vas al AutoZone y necesitas algo, ellos te lo pueden arreglar. Cuestión, Jesús e Isaías, que era el mexicano, nos ayudaron a desarmar el conector, le cambiaron el cable y volvió a cargar el alternador y las baterías, así que pudimos retomar camino. Y ahora estamos a un puente de distancia de Nueva York, así que estamos muy cerquita. Ha diluviado prácticamente toda la mañana, pero estamos muy emocionados de llegar. A las 5 es el banderazo en el Times Square. Nos acabamos de ir a bañar, creo que son las 3 de la tarde, así que vamos a ver si encontramos dónde dejar a Blanquita y nos vamos a ir al banderazo de Argentina, porque mañana es la gran final, amigos. Tengo unos nervios tremendos, pero mucha emoción, muchas ganas por todo lo que se viene, así que los invito a que vivan todo eso con nosotros. Estamos en el estado de New Jersey. Tenemos que cruzar un puente para entrar al estado de Nueva York. Si recién se están sumando al canal, les cuento que somos Belu y Martín. Llevamos más de 5 años recorriendo América en motorhome, en nuestra casita con ruedas que es Blanquita. Y después de todo este tiempo llegamos a la final del Mundial, a Nueva York. Bueno, vamos a llegar a Nueva York. Una ciudad que yo sueño con conocer, Nueva York, y conocerla en el contexto de un mundial me parece como una ciudad épica en un momento épico, no sé, algo que no se va a volver a repetir. Así que, wow, no puedo creer que estemos a un puente de distancia. Es un lío saber si nos estamos metiendo o no, pero tengo la piel de gallina de estar cruzando un puente imponente. Este es el George Washington hacia Nueva York. Estos días viene habiendo mucho humo también, así que por eso es como neblina. Por eso se ve tan blanco el cielo. Sí, sumado a las nubes y a que, bueno, hoy llovió mucho. Tirate al carril de al lado porque decía 13 de clearance en el otro. No sabemos si estamos bien, si estamos mal, se abren carriles para todos lados, es medio complicado. Había ¿no? que cruzar un puente y lo estamos cruzando. Sí, eso es verdad. Mirá los edificios, Belu. ¡Estamos en Nueva York! No lo puedo creer. Después de tanto tiempo de decir Nueva York, mira. Llegamos a Nueva York. De soñar con estar acá. Vos vas a Hudson. Te tenés que quedar como a la derecha. ¿O no? No entiendo. No me veas doble. Doblo a la derecha. ¿Te dice doble? Yo voy a doble. Me parece que es para allá.
El GPS anda bien hasta que llega a estas grandes ciudades y se empieza a marear entre las salidas. Nos mareamos todos, se marea el GPS, nos mareamos nosotros. Creo que vamos bien, mirá la 9A. Ay, qué bajito esto. Downtown Riverside Drive. Después del lío para entrar, por suerte no nos perdimos. Por ahí hay un montón de viajeros que estuvieron acompañando a la selección en el Mundial. Acá están los chicos de Respira el Momento. Están los chicos viajando para vivir con el Megancete y Blanquita. Nosotros llegamos bastante tarde, pero bueno, vamos a tomarnos creo que el metro que ya nos deja en el Times Square donde va a ser el banderazo. Así es, así que bueno, ya estamos listos. Tengo unos nervios. Que llegue mañana. Ya compramos la tarjeta para el metro. Te quedaste afuera. Para ser campeón. Ya se empieza a ver mucho hincha de la selección, mucho calor en el subte, como es habitual en los subtes. Y ahora a ver para dónde tenemos que salir porque esto es un mundo de opciones. Para allá, mirá, 42 Times Square. ¡Uf, qué pantallas! No, qué locura. Nunca me imaginé que era así el Times Square. Llegamos a Nueva York, amigos. ¡Vamos, Argentina! Por acá hay puestitos vendiendo cosas. ¡Estamos en Nueva York! Miren lo que es esto. Qué de pantallas, qué de tiendas, qué de gente. Y mientras nosotros estamos disfrutando del ambiente mundialista en Nueva York, quiero recordarles cómo hacemos para tener conexión con nuestros celulares acá y en prácticamente cualquier lugar del mundo. Lo que usamos para viajar son las SIMs de Olafly que nos permiten tener conexión ilimitada y también compartir internet con otros dispositivos. Además ahora tienen el beneficio de Always On. Esto significa que tenés 1 GB de respaldo desde el momento que compras la SIM e incluso después de que haya caducado, siempre que no la elimines del dispositivo. Si sos viajero permanente, lo mejor es que mires los Olafly Plans. Son planes que con una sola SIM te van a dar internet en más de 160 destinos. Y si nos preguntan hoy en día por qué elegimos Olafly, es porque es la mejor forma para tener internet sin complicarte la vida. Yo creo que hoy en día hasta es imprescindible. Vean la cantidad de gente que hay, es increíble, pero les quiero contar cómo se compran las SIMs de Olafly. Simplemente eligen el destino al que quieren ir, puede ser un país o una región, seleccionan la cantidad de días, hacen la compra por esa cantidad de días, instalan la SIM en el celular y la activan una vez que llegan al aeropuerto o que cruzan la frontera. Lo mejor de todo es que con el código Caminando al Mundo tienen 5% de descuento en cualquier SIM de Olafly y 10% en los planes. Así que ya sabes, si vas a viajar así como nosotros y viajá con Olafly. Y ya estamos llegando al banderazo. Imagínate no tener señal y no poder compartir esta fiesta. Mal, porque ahora les vamos a compartir todo en vivo en nuestra cuenta de Instagram, así que a los que no nos sigan ahí vayan a seguirnos para ver las cosas en vivo, pero miren la cantidad de camisetas de Argentina que hay, el humito de allá que es muy típico de acá, tiendas por todos lados, torres, edificios, pantallas, simplemente Nueva York. Por ahora no han cerrado la calle, los vehículos siguen pasando, la gente está de los dos lados. Miren la multitud que hay, igualmente. Impresionante, Belu. Una locura la cantidad de gente. Esperaban unas 10.000 personas hoy acá. Entrada no debe tener nadie, pero sí venimos todos a alentar desde donde podemos. No puedo creer estar acá igual. Tanto tiempo viendo esa pantalla y la estamos viendo en vivo ahora.
Por acá se equivocaron de banderazo, miren. ¿De dónde eres? Está tan lleno acá que no se puede acceder a la calle de allá, que es donde está la barra, así que vamos a ver si podemos dar la vuelta. Está complicado, Belu, ¿eh? Está malísimo. Es que no cerraron las calles, entonces pasan los vehículos por ahí. Miren esto, toda la gente hacinada. Que un amigo vas a encontrar, que la mano, que Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar. El problema es este, miren. Está todo vallado, esta calle y la de enfrente. Ahora le dimos la vuelta a toda la calle, salimos por el otro lado. Porque la policía ya había cerrado allá. A ver si acá nos podemos acercar un poco. Entre el banderazo y todas las pantallas que hay es tanto estímulo que uno no sabe para dónde mirar. Qué zarpada ciudad. Sí, que se siente. En casa tu papá. Tuvimos que salir un poco porque no se puede respirar. Es mucha gente apretada. Qué lástima que no cerraron el medio porque hubiera estado re linda la fiesta, pero a la pelotonar a toda la gente, hay muchos niños, mucha gente que por ahí se siente mal. Así que bueno, vamos a ver si nos podemos acercar por otro lado. Soy argentino, ese sentimiento no puedo parar. Miren el otro lado de la calle también, la cantidad de gente. Impresionante cómo copamos el Times Square. Es una locura la cantidad de gente que hay. Tremendo. La copa que le robaron aquí, aquí lo dejaron levantar. Quiero ver la cuarta estrella, en la camiseta, el resto de la puta deja todo por la copa, la que tiene a Messi y Maradona. Que mañana cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. La llevo, desde el cielo lo podemos ver.
agarró hambre, así que nos fuimos a comprar hielo para hacer un fernet. Y vamos a hacer degustación de pizza neoyorquina, famosa en todo el mundo. $1, 50 la porción, vale. Pero es grande, es generosa. Está buena. Acá tenemos el fernecito que está espectacular. Paramos en varios lados, pero no tenían más fernet, así que bueno, es lo que nos queda. Muy buena. Acaba de caer un diluvio inesperado así de un momento a otro y terminó también rápido, pero cayó mucha agua. Y por ahora Nueva York es como me la imaginaba, ¿eh? Los taxis amarillos, mucho edificio por todos lados. Pero estoy segura que no te lo imaginabas con tantos argentinos. No, y ricas pizzas. Vamos a explorar mucho esta ciudad en los próximos días, así que si les gustan nuestros videos, suscríbanse que es gratis y les vamos a ir compartiendo mucho de Nueva York, pero ahora el foco está en Argentina. Entre diluvios la gente sigue metiendo fiesta acá en el Times Square. Canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. De la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar. Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Para ser campeón, hoy hay que ganar. ¡Vamos! ¡Vamos! Nuevo día por acá en Nueva York. Claramente no tenemos entradas para ir a la final. Para los que no sepan, las entradas están arriba de $7.000 todas. Así que no hay chance de conseguir. Hicimos todo lo posible, pero bueno, no hemos conseguido entradas. Así que nos vamos a ir a algún lugar con todos los viajeros a ver y a disfrutar el partido. Y somos muchos viajeros. Miren la banda que vamos a ir a ver hoy el partido. ¡Vamos Argentina! ¡Ay, qué nervios! Sí, no, ni te digo. Nos vamos a ir a ver el partido al Rockefeller, vamos a intentar al menos entrar, porque acá hay fila hasta para ir a ver los partidos a los lugares, pero vamos a intentarlo al menos. Y si no, buscaremos otro lugar donde se pueda ver así en pantalla grande gratis. Sí, porque muchos lugares eran con reserva, los fanfests ya están todos cerrados, los centros de parque, todo eso ya no hay lugar, así que buscaremos a ver si ahí podemos disfrutar de la final de la selección. Lo que es esta ciudad, te bajás del subte de esto y decís, wow. Ayer que estábamos ahí en el banderazo parecía de día y eran las 11 de la noche, la gente no se iba, pero es tanta la luz, tanto el estímulo que es una locura. Ahora miren esto. Llegamos ahora al Rockefeller, miren la cantidad de gente que hay. Está difícil, ¿eh?
Decían que había que venir muy temprano para entrar. Algunos llegaron a decir hasta las 6 de la mañana hacer la fila. No, y el partido es a las 3 de la tarde, era demasiado. Creo que hay que hacer la fila ahí para entrar, mirá. Está tan mal organizado esto, tan mal que la gente se empezó a empujar, a hacer cola, hay niños, hay gente grande, es un desastre cómo organizan todo acá, la verdad. Qué complicado todo acá en Nueva York, amigos. No se les da bien organizar lo de las multitudes, pero la energía está puesta en que gana Argentina. Tenemos mucha emoción, muchas ganas. Ahí estamos entrando, creo que esto debe ser el Rockefeller, ¿no, Belu? Sí, algo del Rockefeller porque estamos en la zona de Rockefeller. Ya vamos a venir otro día a grabar esto, a hacer turismo, ¿no? A hacer turismo. Hoy es Argentina. Ya arranca, amigos, ya arranca. Una nueva final del mundo. Esta vez la vimos en Nueva York. Ahí está el estadio, miren, el MetLife. Y Belu, nerviosa. Sí. Una nueva final del mundo. La anterior en Bolivia, esta en el mismísimo Nueva York. Ay, qué nervios. Mal. Miren lo que es esto. Por acá toda la banda de los viajeros. Ay, Dios. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Argentina, 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 Argentina. Hoy se viva luchar para ser campeón. Hoy hay que ganar. A few moments later. El primer tiempo estuvo durísimo, muchos nervios acá encima, vamos a ver cómo se da el segundo. La ilusión intacta, pero está complicado el partido. ¡Vamos Argentina, vamos! ¡Argentina, vamos, 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 ¡Oh, Dios! Terminó el partido, ganó España, salieron campeones del mundo. Hay que reconocer que jugaron un poco mejor, se lo merecían. Primero que nada, eso, felicitar a los españoles por el Mundial. Segundo, Argentina. Y yo quiero agradecerle a los jugadores, al equipo, a la selección por la unión que genera, por todo lo lindo, por todos los que estuvimos hoy compartiendo, todos los viajeros compartiendo acá en Nueva York, en un lugar impresionante.
Nos hubiera gustado otro final, está más que claro que sí, pero hay que saber ganar y hay que saber perder. Y yo estoy agradecido porque, a pesar de que el partido de hoy jugamos muy mal, todo el resto de la Copa dimos pelea, tuvimos actitud y bueno. Podía pasar, ya está. Igual tampoco es tan mal de ser segundo. Se gana y se pierde, ¿qué vamos a hacer? Yo agradezco de verdad por todo lo que pudimos compartir, por todo lo que vimos en esta Copa del Mundo, por habernos dado la posibilidad de hacer kilómetros siguiendo a la selección, encontrando argentinos por todos lados. ¿Cuántos amigos nos hicimos en este mes? Muchísimos. Muchísimos. Así que yo estoy agradecidísimo por eso. Me hubiera gustado ser campeón, pero así todo me voy contento. Y bueno, con los días va a ir pasando la bronca y va a quedar el resto. Lo que me sorprende es que no hemos visto festejos, vimos muy poquitos hinchas españoles, la verdad, por ahora. Sí, lo que notamos que no nos gustó mucho, que había mucha gente que no era española como gozando a los argentinos por haber quedado afuera. Y eso la verdad que no está bueno porque... nada, no importa. Así que bueno, nada. Felicitaciones a los españoles por haber salido campeones. En el torneo que viene volveremos a pelearlo. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Lo seguiremos o no lo seguiremos? Y no sé, la verdad. Hoy no sé. Por ahora estamos muertos de hambre, muertos de sed. Así que veremos si podemos comer algo, ¿no? Sí, la idea es buscar de vuelta la pizza de $1, que es lo más barato que hay acá en Nueva York. Porque, como dice la canción, no tengo plata y voy igual. Sí, pero bueno. Qué mezcla de sensaciones, amigos. Pero esto es lo más lindo que nos dio esta Copa del Mundo. Todos los viajeros con los que nos reencontramos y con los que pudimos compartir tanto. Así que bueno, la próxima será. El árbol argentino. Y bueno, amigos, ya que perdimos, por lo menos vamos a comer algo rico. Agüita, cerveza, sí, está muy bien. Ya está. Algo hay que hacer. Copamos a la pizzería, no solo en Nueva York. Esta es otra pizza, pero es que le quiero agregar cositas porque te la dan así y le puedes poner aparte el orégano. Ahora le puse ajo y allá atrás hay pimienta. Black pepper. Vamos a poner esto. Mándale, mándale. Son grandes las porciones, ¿eh? Gastamos $9 para comer los dos. A precios Nueva York es barato. Es barato. ¿Está buena? Está mejor que la de anoche. La banda comiendo pizza. Está re buena la pizza encima. Vamos, Argentina, vamos. Y mirá, creo que no hay una postal más neoyorquina que esta. Mirá estos edificios. No, ¿viste? Parece una película todo. Volvimos al Times Square y resulta que hay una cadena que vende donas que si tiene el cartel prendido rojo te dan una dona gratis, así que entramos a chequear esa información y nos dieron una dona cada uno gratis. Y de paso fuimos al baño. Tiene que estar el cartel rojo como se ve ahí. La cadena es esta. Ahora se empiezan a ver ya más españoles por acá. No son tan bulliciosos como los argentinos, pero bueno, sí están obviamente de festejo. Y nosotros por acá en Times Square de nuevo, tiene la bandera de Argentina arriba. Por acá hay mucho puestito ambulante para tomar un traguito. Miren lo que es eso. Wow. Es una ciudad impactante de posta, ¿eh? Yo no soy muy amante de las ciudades, pero reconozco que Nueva York es una locura. O sea, es como muy cerrado, edificios muy altos, pantalla, pantalla, pantalla. Y la conocimos además en un momento épico como fue el banderazo de ayer. Así que, 10 de 10. Igualmente que en estos días les vamos a ir compartiendo mucho más de Nueva York. Porque ya que vinimos hasta acá siguiendo a la Cele, ahora nos va a quedar a conocer todo lo que podamos. Ya vamos a venir a chusmear con más tiempo y más detalle. Y más piernas. Y más piernas. Llegamos a donde ayer fue el banderazo de Argentina, pero muy tranquilos festejando. De hecho se ven hasta, miren, más remeras y banderas argentinas. Por allá hay un grupo de españoles cantando y festejando. Por
Por acá hay mucho cartel de Jesús, bandera de Argentina. Los argentinos seguimos festejando a pesar de haber perdido. Bueno, regresamos a Blanquita. Ya estamos muy cansados, venimos con mucho cansancio acumulado, como les hemos contado en otros videos. El tema del mundial nos tuvo un ritmo al que nosotros no estamos acostumbrados. Fueron muchos días de ruta. Hicimos más de 5.000 kilómetros en un mes, que fue lo que duró el mundial. Yendo de Kansas a Dallas, de Dallas a Atlanta, Atlanta a Kansas, de vuelta a Kansas a Atlanta, Atlanta a Nueva York. Recorrimos medio Estados Unidos, ya no damos más, necesitamos parar, necesitamos dormir tranquilos una noche sin pensar que el otro día tenemos que salir a la ruta o salir a festejar el banderazo o lo que sea. Así que bueno, por un lado tristes porque bueno, Argentina no ganó. Por otro lado, tranquilos de que vamos a poder descansar los próximos días. La idea es quedarnos acá en Nueva York para poder conocer esta ciudad que tiene tanto para ver, tanto para mostrarles, tanto para compartirles a ustedes que están del otro lado haciéndonos el aguante en cada video, y eso la verdad que se los agradecemos de todo corazón. Este es el último video del Mundial. Ahora vamos a volver a la programación habitual. Van a volver los videos de conocer lugares, de recorrer ciudades. Así que tenemos algunos pendientes de ciudades que fuimos conociendo en todo este recorrido que hicimos siguiendo la selección argentina. Se los vamos a dejar en los próximos días y después ya van a poder ver los videos de Nueva York. Así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse nada, porque estoy segura de que esta ciudad nos va a gustar muchísimo a nosotros y a ustedes también. Gracias por estar del otro lado nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.